A todas y a todos, Maimai Pupeñí, Maimai Pulamien, buena tarde en la América no chilena de habla hispana y muy buenas tardes a todas y a todos los de por acá. En primer término, me pregunto qué sería del débil mundo sin conspiraciones. Nos encontramos aquí hoy gracias a la idea de un homenaje conspirado en un café de Providencia en Santiago hace unos lejanos meses del año pasado, entre nuestro anfitrión Cristóbal Mapontín, David Gómez y quien suscribe. Saludo a todos ellos, a nuestro maestro el profesor Ricardo Salas Astraín y por cierto a todas y a todos los que hoy nos reunimos acá, varios de ellos muy buenos amigos. Y siempre con la honra y la alegría de volver a la que es mi alma mater, ¿no? Lo de la alegría lo podría dejar entre paréntesis, ¿eh? Hay algo lúgubre del invierno que todavía, que no logré ganarle cariño. Mi hijo estudia acá y ya es valdiviano, ¿ya? Somos de Temuco, pero él amó el frío, el agua, yo no. Omitiré mis referencias a la importancia de Ricardo Salas, en general, omitiré mis referencias a la importancia de Ricardo Salas en mi experiencia vital, nuestra vinculación afectiva en sus propias palabras, y dentro de ella la profesional, ¿no? Mínimamente solo voy a recordar que nos rescatamos mutuamente hacia 2009-2010 en las aguas agitadas de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco. Salas podrá contar de eso después. También tengo que necesariamente traer a colación la invitación a Raúl Forné Betancur en 2009 a la Universidad Católica de Temuco, esta vez en medio de las agitadas tempestades del Gualmapu y en particular con la creación de la cátedra Fray Bartolomé de las Casas, espacio dialógico y de reconocimiento que sembró y transformó el pensamiento intercultural en esa universidad, creo que en Chile mismo y sin duda en nuestras vidas, como demuestra la convocatoria. Esa convocatoria tiene como culpable a Salas, pero también a Salas con la impronta de Forné, y somos muchos que recogimos esa impronta a partir del 2009. Siguiendo una de las primeras y lejanas lecciones del maestro Ricardo Salas, que anoche él reiteraba, enmarco mi presentación con una pregunta, ¿no? ¿Puede haber justicia sin justicia intercultural? Me dijo algo así Salas hace un tiempo, un buen tiempo. Prefiere preguntar que determinar, cuestionar que afirmar. En un campo de tantas incertidumbres es difícil, quizás imprudente y si no arrogante, eso lo digo yo, no Salas, ¿ya? Posicionarse desde verdades, mejor hablar desde las inquietudes en un potencial camino que busca dilucidar nuestra comprensión, nuestras posibilidades de cognición de aquellas pretendidas premisas. No lo dijo tal cual, más o menos así, pero desde su tradición hermenéutica ese fue el mensaje frente a mi impronta que hacia 2009 y en ese tiempo más joven suponía luchas desde algunas pretendidas certidumbres normativas. Por cierto, hoy concuerdo en la pertinencia de las interrogantes críticas porque varias de aquellas razones que nada tenían, en mi opinión, de falsas, han sido tan disputadas que a veces ya no nos parecen tan verdaderas o incontrastables. Para la presentación de hoy, algunos desafíos operativos y filosóficos y una necesaria confesión compartida. La tarea operativa dada por nuestro amigo Balbontín, desarrollar un trabajo crítico a partir del último texto inédito y la conferencia de hoy de Ricardo Salas. El desafío filosófico, delinear aquí la que yo veo como una teoría de la justicia intercultural, aún en ensamblaje, pero desde bases sólidas. Y lo más complejo quizás, pensar, y de lo que poco hablaré, pensar en esta teoría de la justicia intercultural que como tal, estimo se debe basar en supuestos generales, estimo, siguiendo a Salas, basar en supuestos generales, universales, dice él, en su texto reciente, cuando las bases de la misma propuesta intercultural nos imponen la contextualidad, por tanto nos encaminan a desarrollar una teoría general no generalizable. ¿Sí? Bueno, la confesión compartida, comprometí traer hasta aquí las categorías de Ricardo Salas, mi maestro, pero como él sostuvo en mi tribunal doctoral hace ya más de una década, soy un buen discípulo, ¿ya? Obediente de las tareas, aunque no por ello sumiso de las ideas. En paralelo,
viene ocurriendo hace un buen tiempo que Salas insiste en que sus ideas en una justicia intercultural, ya, en una justicia en contexto, son nuestras ideas, lo dice él, ya. Las hemos venido, pero sí es cierto que algo hemos ido colaborando juntos. Entonces, no sé si eso es cierto, ¿ya? Pero de serlo puede ser quizás uno de los errores más importantes en la teoría de Salas. Pero evidentemente procuraré situar aquí nuestra comprensión, entre comillas, sobre una justicia intercultural contextual situada en América Latina, en sus bases ya no tan iniciales, pero lejos de ser finales. En especial el trabajo, y para eso traigo a colación textos del trabajo que escribimos en 2018, Justicia e Interculturalidad, Conflicto y Desafíos Jurídico-Políticos en Wallmapu, Chile, poco conocido por haber quedado medio perdido en un libro que convocó el Tribunal Constitucional del Perú en la época. Y en todo lo que aquí diga de lo propio y de mi entender de las palabras de Salas, como ya han dicho otros, las virtudes son de él y las dudas y hierros son propios, en tanto emanan de un claramente no filósofo arrastrado filosóficamente por el maestro homenajeado. En el marco de las preguntas críticas, hace mucho con Ricardo, enfrentamos la pregunta ya bien debatida, aunque nunca resuelta del todo, ni menos interculturalmente, de qué es una sociedad justa. Desafiamos críticamente la filosofía que ya era crítica de Frankfurt en cuanto a la necesidad de una teoría de la justicia, de una concepción crítica de la justicia en contexto situada en América Latina, y en ese sentido dijimos que asume deontológica y políticamente el desafío del reconocimiento intercultural. Adentrando al fin en la teoría ya filosófica política, ¿no? En la tercera entrada del día de hoy, una hipótesis y algunos presupuestos provocadores, orientadores de una justicia intercultural. La hipótesis: una sociedad justa necesita una comprensión de la justicia que logre ser intercultural. Ergo, la justicia solo podría ser tal, justicia justa, ¿ya? Si es intercultural. Entonces volvemos a las preguntas: ¿qué implica una justicia intercultural? ¿Cuáles serían los presupuestos de una justicia intercultural? Luego trabajamos en esa búsqueda por años, ¿no? Y en el texto en particular que he referido, en esa búsqueda filosófica, alcanzando algunos presupuestos teórico-prácticos, como nos dice en su texto inédito. En palabras de Sala, como dijo también en la conferencia de hoy, no finales, pero bien pensados. Primer presupuesto de una, eso me refiero al concepto teórico práctico. Estos presupuestos, digo, no son finales, pero creo que sí son bien pensados. Primer presupuesto de una justicia intercultural contextual latinoamericana. Se trata de la necesidad de una comprensión situada en contexto, enraizada. Puse el cronómetro, pero no anduvo, así que tú me tienes que avisar. ¿Ya? Se trata de la necesidad de... Perfecto. Entonces, ahora más para los otros días. Se trata de la necesidad de una comprensión situada en contexto, enraizada en el escenario periférico mundial, ya hablamos esta mañana de las distintas periferias, ¿no? Y en nuestra periferia, la latinoamericana, que carga con pérdidas, dolores, exclusiones, desigualdades difíciles de tolerar y más aún de cambiar. La experiencia de la asimetría nos dice en su literatura Salas, y lo dijo el día de hoy también. El contexto de un espacio ocupado, en palabras de Forné Bentancur, 2009 en particular, en su conferencia de inauguración de la Cátedra de Bartolomé de las Casas en Temuco, de un sufrimiento radicado en el despojo, ¿ya? Como lo dice Forné también y como lo dicen también muchos de los pensadores intelectuales y historiadores mapuche. Y como dijo Salas, el sufrimiento de la injusticia es la experiencia social previa a la reformulación del principio filosófico de la justicia. Luego, releída aquella vivencia como deterioro y daño estructural de la naturaleza, exige un análisis de las obligaciones y deberes que tenemos los seres humanos frente a ella. Justicia intercultural es, entonces, será reconocer y también redistribuir, significará asegurar las condiciones sociales, materiales, espirituales necesarias para la existencia de aquella otra edad que emerge y exige el espacio arrebatado. Segundo presupuesto: como ya postulamos una teoría de la justicia justa, supone una teoría de la justicia intercultural, o sea, esa teoría de la justicia intercultural requiere una democracia intercultural, de lo que más se ha hablado el día de hoy. Y de nuevo la pregunta: ¿qué se quiere expresar con la idea de una democracia intercultural? Para ensayar una respuesta
En parcial acuerdo con el último texto de nuestro conferencista, recupero la propuesta de hablar de que para hablar de democracia intercultural formulamos y formulé en algún momento de un horizonte pluralista democrático intercultural que Salas adoptó y replanteamos juntos en este texto de 2018 cuando hablábamos de estas bases de la justicia intercultural contextual. Lo recupero, la idea del horizonte pluralista intercultural, porque permite delinear la relación entre democracia y justicia, entre conflicto y diálogo, entre la política y lo político, o a la inversa si citamos a Rancière o a Mouffe, ¿ya? Y con ello formular quizás la única crítica a Salas que me atrevo a sostener, si es que ella puede ser tal, como también procuraré autorrefutar para terminar en otra pregunta. Vámosla, dicen en portugués, ¿no? Vámosla a la idea de un horizonte pluralista, democrático, intercultural. Esa idea navega entre el enfoque de la democracia agonística, del conocido ya de Rancière, Mouffe, Laclau y otros, y aquel diálogo intercultural de Salas, particularmente de la ética intercultural de 2003. Supone el conflicto intercultural como consustancial a nuestras sociedades latinoamericanas, por tanto imposible de solución total, pero posible de abordaje parcial. Se trata de la conexión conflicto más interculturalidad, que primero en lo contextual tributa a Forné Betancourt, también importado a Gualmapu, sin tasas arancelarias, por cierto, por Salas, ¿no? Y segundo, en lo agonístico, a Laclau. Tercero, en lo dialógico, al propio Salas. Luego, se trata de la construcción de una comprensión democrática, inclusiva de la justicia, en conflicto, de un diálogo en conflicto posible, pero nunca completable del todo, siguiendo a Laclau o a Lechner. Una visión política del diálogo, como dice Salas. Entonces, siguiendo al maestro, una filosofía crítica de tipo intercultural decolonial necesita asumir los problemas de los poderes y violencias que amenazan un postulado de simetría en pos de una acción emancipadora. Si esto es así, entonces, este diálogo presupone nuevas tareas acerca de las estrategias mancomunadas, anoten por ahí, mancomunadas, de dichas redes y de los condicionamientos explícitos de diferente tipo, de donde las zonas de contacto son casi siempre espacios polémicos de disputa, de justificaciones y del poder. Si bien concordamos en lo agonístico con Ricardo, y en este punto la crítica, como dije, si es que ella es posible, me distancio levemente en lo dialógico. Salas plantea la idea de estrategias mancomunadas para la superación de los conflictos. Quizás sea solo un tema taxonómico, ¿no? Luego, en abstracto, la noción misma de estrategias mancomunadas, de paso internacionales en sus palabras, creo va demasiado lejos respecto de las posibilidades prácticas del diálogo. Incluso no veo cómo podrían lograrse tales estrategias para llegar a abordar la conflictividad propia del diálogo en las zonas de fricción, o las zonas de contacto, como las llama Salas, o zonas de frontera, en palabras de Boaventura. Su imposibilidad de estas estrategias mancomunadas se manifiesta antes de su concretud. ¿Somos capaces de mancomunarnos para luchar contra el conflicto, superar los conflictos? Otra pregunta, ¿no? Vivimos tiempos en que la mancomunidad es mucho más una utopía que una posibilidad efectiva, más un ideal que una ruta de lucha social. Por ello prefiero en este punto la noción de articulación hegemónica de Laclau, el postulado de articulaciones de poder o a secas, de relaciones de poder o a secas articulaciones de poder. Esta idea del acuerdo mancomunado vuelve, en alguna manera, a las formas idealizadas de un diálogo más multi que inter, más ideal que práctico o posible, más deliberativo que propiamente intercultural, más propio de la deliberación democrática ideal, ya bien criticada a Habermas, que del pensamiento intercultural situado y conflictuado. Siguiendo nuevamente a Salas y su preocupación ahora por la superación de los conflictos, dice él, en la democracia intercultural que cultivamos, nos centramos en la superación de los conflictos, es decir, se trata de responder a significados siempre en disputa y de valores y virtudes tales como la modestia, la tolerancia, etc. Nuevamente emerge en nuestro maestro la carga ideal, la necesidad de pensar conflictos superables de una sociedad que supervive de una convivencia concretable. Pero más que la superación de los conflictos, visualizo como posible
solo la gestión de los conflictos. Entonces la democracia intercultural, base de la justicia intercultural, que estábamos tratando de responder, supone asumir las zonas de fricción como ineludibles y el desafío democrático como un abordaje, como un esfuerzo, una lucha nunca bien acabada, como un horizonte que sucesivamente se desplaza de nuevas luchas que solo alcanzan a concretarse como un diálogo en conflicto. Ahora, nuevamente citando a Salas, nuestro análisis de las polémicas que abre el pensamiento crítico intercultural actual, siguiendo a Fournier de Tancourt, nos llevan a pensar entonces que los principales contextos políticos de las sociedades periféricas obligan a generar una discusión específica sobre el poder distribuido asimétricamente, lo que permite avanzar en prácticas pertinentes para lograr superar las amarguras, desilusiones, etc. En este punto, prefiero las respuestas entonces, manteniendo la línea crítica, de Nover-Lechner, que apuntan a un horizonte utópico, ergo a un conflicto siempre presente, a un orden siempre inacabado, de un horizonte democrático siempre por alcanzar. En este sentido, la breve distancia que advierto con Salas solo radica en su, y quizás solo aparente, optimismo intercultural, en el pensamiento dialógico de Salas, implícito en el texto revisado y el pensamiento mismo de Ricardo Salas en general de un conflicto superable. Más bien, veo ahí, prefiero la idea, como dije, de un conflicto abordable, necesario de abordar como una ruta de resultados inciertos. Con todo, podemos interpretar a Salas no tanto como optimista intercultural, que recién indiqué, por eso refuto mi propia crítica, sino más bien como un luchador intercultural. Como un luchador intercultural. En tal caso, su optimismo, lejos de toda inocencia intelectual, es solo un arma, una herramienta de disputa intercultural por el espacio ocupado que declara una pretendida posibilidad de superación del conflicto con prístina comprensión de sus limitaciones para trazar un camino principalmente de ida hacia aquel horizonte democrático, pluralista e intercultural. Con eso paso a... Me queda un segundo. Voy a solo señalar que tenemos un tercer presupuesto, hablamos de una matriz intercultural en que estamos proponiendo el desplazamiento de la matriz igualitaria clásica de nuestros sistemas liberales hacia una matriz de articulación en que la igualdad radica en los grupos, en aquellos colectivos sociales. Esta es una revisión del pensamiento de Honneth, ya que no cree en la interculturalidad, por lo menos en un sentido colectivo, pero nosotros arrastramos a Honneth hacia la visión de una igualdad, de un desplazamiento en la matriz de coordinación de nuestras sociedades, en el reconocimiento de los iguales, pero no los iguales solo en la distribución, sino que los iguales en la capacidad de poder para luchar por esa distribución. Por lo tanto, el reconocimiento implica reconocer a pueblos indígenas y otros grupos, a las mujeres, a todos aquellos que están en la situación de asimetría, en una igualdad capacidad de poder para la disputa por el poder, para la disputa por los derechos, para la disputa por el espacio ocupado. Ya cerrando, porque se me acabó el tiempo, ¿ya? Solamente quiero hacer referencia lo voy a mencionar. Ya el cuarto presupuesto tiene que ver con el enfrentamiento de lo intercultural como universal y contextual. No lo voy a desarrollar, pero Salas es muy certero en cuáles serían las exigencias de esa categoría. Y termino ya señalando que la quinta parte de este pensamiento supone llevarlo en práctica. Ahora, no se trata solo de una categoría filosófica, se trata también de una categoría práctica en la que décadas de trabajo hacia el pasado y hacia el futuro nos tienen envueltos el día de hoy en la lucha por la traducción, por los sistemas de peritaje antropológico, por el reconocimiento de los sistemas de justicia indígena, como los sistemas de conocimiento indígena, etc. En ese trabajo es donde se plasma la idea de una justicia intercultural que, lejos de la sola descripción filosófica, llega a ese punto. Y para terminar, solamente parafraseando a Salas, y con eso cierro, discúlpame Cristóbal, plantear una justicia intercultural teórica y prácticamente requiere filosofar en serio, como nos dijo hoy, con rigor y seriedad, nuestros mundos de vida para tratar de avanzar hacia una humanidad, para no perder las democracias los horizontes y los horizontes democráticos. Y si hemos de ser derrotados, que se pueda decir el abuelo, el papá, en mi caso aún no tengo nietos, ya fue luchador hasta el último.
Gracias, maestro.